Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Rodríguez. Yo estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy llevando a cabo también lo que es la materia de Estadística Diferencial 2 con el ingeniero Juan Morales. El tema que estamos viendo en nuestra unidad 3 es análisis de varianza. Eh, Como unas pequeñas definiciones sobre lo que es el análisis de varianza, tenemos que los métodos del análisis de varianza, lo que es ANOVA, requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica, los valores de F no pueden ser negativos, que es lo que vemos aquí en nuestra imagen. La voy a tratar de ampliar un poquito más para poderla ver mejor. De este lado es lo que tenemos nuestros lados negativos, ¿no? Entonces, el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de tres o más medias poblacionales son iguales, ¿no? Que lo que nos plantea en ellas es nuestra hipótesis nula, que todas sus medias son iguales, como nuestra hipótesis alternativa nos dice que por lo menos una de ellas es diferente, ¿no? Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, que es lo que podemos ver también en esta siguiente imagen. Dice estadística de prueba F pequeño, un valor P grande, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra F mayor, perdón, pequeña, y nuestro valor P grande, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, también nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con todos clasificados con base a un tratamiento factor, que es una característica que nos permite entre sí a las distintas poblaciones. Son los institutos para lo que es el análisis de varianza. El primero de ellos nos dice que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. El punto 2 nos dice que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. La 3 dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí, que esto quiere decir que no están pareadas o asociadas de ninguna forma, ¿no? Las diferentes muestras provienen de las poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Algunos ejemplos de mediciones de desaceleración del pecho en lo que es que, ahorita vamos a describir un poco lo que es, en pruebas de choque de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Algunos de los ejemplos ya lo que es en nuestra vida diaria se podría decir de fuerza G es el primero de ellos es simplemente que nos den una palmada en lo que es la espalda, que es de 4.1 G. El simplemente hecho, el desplazarnos al sentarnos en alguna silla es de 10.1 G, y el estar bajando un escalón es de 8.1 G. A continuación vamos a ver ya algunos ejemplos realizándolos en nuestro programa de Minitab. Dice que el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles nos menciona que vamos a utilizar las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la información de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos la tabla que nos mencionaba en la descripción. Tenemos como tipos de autos, tenemos tres, tenemos lo que es compactos, medianos y grandes, y tenemos una muestra de datos de cada uno de ellos, son 10 datos en cada uno de ellos. Entonces vamos a pasar a hacerlo en lo que es nuestra Minitab.
Lo primero que tenemos que realizar se tiene que realizar un análisis de varianza, que es una prueba de diferencias de la igualdad de la igualdad o la diferencia de las varianzas. Es para ver si las varianzas que vienen de la desviación estándar o desviación estándar a cuadrada de las tres poblaciones son iguales o son diferentes entre ellas. También nos menciona que si alguna de ellas es diferente, no podríamos realizar lo que es el análisis, porque tuviéramos diferencia y podríamos, el resultado que tuviéramos podría ser no favorable, o no serían, más bien no serían confiables, ¿no? Es por eso que antes de hacer lo que es nuestro análisis de varianza, pues tenemos que hacer esta pequeña prueba. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues aquí nos indica que nos vamos a ir a Nova y vamos a seleccionar lo que es prueba de varianzas iguales. De ahí vamos a seleccionar las opciones que nos piden. Si quiere vamos a abrirlos. Yo aquí ya tengo mis datos, para hacerlo un poquito más rápido. Entonces nos dice que vamos a irnos a estadística, a Nova, prueba de varianzas iguales. En la parte de aquí nos da dos opciones. Vamos a seleccionar la segunda, la que dice que los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En la parte de las respuestas vamos a seleccionar las tres que nos indica aquí. En opciones no vamos a mover nada porque ya nos marca lo que es nuestro nivel de confianza. Si recordamos, nos pedía un nivel de significancia del 0.05. Aquí no vamos a seleccionar nada tampoco. Resultados vamos a seleccionar, tampoco vamos a mover. Entonces le vamos a dar a aceptar. Una vez que nosotros damos a aceptar, nos va a arrojar la siguiente gráfica. Igual lo podemos checar. Creo que aquí ya, bueno, le voy a dar otras como ya la tengo yo abierta. Entonces nos manda la siguiente gráfica, ¿no? Dice que prueba de varianzas iguales, auto compacto, mediano y grande. Tenemos un nivel de significancia de 0.05. Nos da nuestro valor P de 0.979 y un valor P de Levens de 0.808. Vamos a cerrar esta de aquí. ¿Por qué no? Porque yo ya lo tengo aquí en nuestro... Okay, vamos a leer un poco lo que nos dice nuestro pergamino. Dice que la hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Tenemos un nivel de significancia del 0.05. En los intervalos de confianza del 95 para desviaciones estándar, nos dice que para el auto compacto para los tres tenemos un número de muestra de 10. Tenemos una desviación estándar para lo que es el auto compacto del 4.39823. Para lo que es el auto mediano tenemos una desviación estándar del 4.35762 y el auto grande del 4.61880, ¿no? Tenemos un intervalo de confianza para el auto compacto de 1.84062 a 13.8176. Para lo que es el auto mediano tenemos un intervalo de confianza del 2.34871 y a 10.6295. Para lo que es el auto grande tenemos un intervalo de confianza del 3.03737 a un 9.2343. El nivel de confianza individual es del 98.33%. En las pruebas dice que tenemos un estadístico de prueba de comparaciones múltiples de 0.979, que es lo que habíamos observado en nuestra gráfica. Si la podemos ver de nuevo. Bueno, la voy a abrir aquí en nuestro PowerPoint. Es este de aquí, ¿no? Que nos decía que era de 0.979. Después de eso, pues ya vemos que podemos decir que
Desde aquí ya podemos observar que nuestro valor P es mayor al 0.05, por lo que podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar nuestra hipótesis nula o decir que podemos aceptar lo que es nuestra hipótesis alterna, ¿no? Ya que es mayor a 0.05, pues no tenemos, se puede decir que no tenemos evidencia suficiente. Después, ahora sí vamos a realizar lo que es nuestro análisis. Vamos a irnos a lo que es ANOVA y vamos a seleccionar de un solo factor. Entonces hacemos lo mismo en estadística. Vamos a ANOVA de un solo factor. Nuevamente aquí seleccionamos la opción 2. Entonces aquí vamos a seleccionar las tres opciones que nos brinda. Entonces aquí no voy a hacer nada. En gráficas voy a seleccionar 3 en 1. Le voy a dar a aceptar. En los resultados tampoco voy a hacer nada. Entonces aquí tampoco. En las comparaciones, aquí sí, aquí vamos a seleccionar todas las opciones que nos brinda y le vamos a dar a aceptar y nuevamente aceptar. Una vez que nosotros damos a aceptar, si pueden observar, nos arrojó diferentes gráficas, que es lo mismo, los mismos pasos que llevamos aquí. Entonces es comparaciones, gráficas, seleccionamos y después nos brinda cada una de las gráficas, ¿no? Entonces vamos a describir un poco sobre ellas. Aquí nos dice que la gráfica de residuos para autos compactos, medianos y grandes. En la de residuos, si podemos observar, están todas en lo que es nuestra línea roja, están todas distribuidas al centro, está muy bien. Aquí también podemos ver lo que es en valor ajustado, pues también vemos que tiene una distribución normal. Para lo que es nuestro histograma, si nosotros dibujamos nuestra campana, también están todas, la mayoría está un poco recargado hacia lo que es el lado negativo, nuestro lado izquierdo, pero todavía estamos dentro de, ¿no? Para lo que es en esta parte de aquí, en lo que es nuestra gráfica de intervalos, podemos observar que nuestra media es para lo que es el auto compacto tenemos una media del 44.7, para lo que es nuestro auto mediano tenemos una media del 42.1 y para lo que es nuestro auto grande tenemos una media de 39. Para lo que es nuestros simultáneos de HSU, para nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Si podemos ver, esta línea verde nos marca lo que es nuestra cota 0, como nos lo marca aquí. Entonces esto quiere decir que si podemos observar que lo que es el auto compacto, lo que hace es como comparar el auto compacto con el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto compacto. Para esto solamente hace es para nos dice que la cota, pues sí, para lo que es estas dos opciones, sí estamos pasando lo que es nuestra cota de 0, entonces quiere decir que sus medias son significativamente diferentes, ¿no? de estos dos. Para lo que es la gráfica de Dunet, para Dunet solamente realiza lo que son dos comparaciones y observamos en la gráfica anterior pues marcaba una tercera en la parte de aquí, entonces es el auto mediano con el auto compacto y el auto grande con el auto compacto, ¿no? Para también nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente de la media de control. Si podemos observar en la segunda comparación, no está llegando a lo que es nuestra cota de 0, entonces
esta es significativamente diferente a la medida de control. Para lo que es la prueba de Fisher, para ella también nos dice lo mismo, ¿no? Si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En lo que es la prueba de Fisher, se dice que lo mismo, ¿no? Si se pasa por el cero, no podemos decir que son significativamente diferentes y que no hay evidencia suficiente para decir que son significativamente diferentes, ¿no? Lo que es respecto a sus medidas. Es lo mismo que leíamos aquí, que si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Para lo que es vamos a leer lo que nos dice nuestro pergamino. Ya vimos un poco sobre las gráficas, entonces vamos a leerlo, ¿no? Para lo que es nuestra ANOVA, nos dice que tenemos una hipótesis nula, todas las medias son iguales, hipótesis alternativa, por lo menos una media es diferente. Tenemos un nivel de significancia del 0.05. Se propuso igualdad de varianzas para el análisis, ¿no? Información del factor. Tenemos un factor de 3 niveles, lo que es autocompacto, automediano y auto grande. Para el análisis de varianza dice que tenemos para el factor tenemos un error de grados de libertad. En error tenemos un grado de libertad 27, un total de 29 con los grados fuente de factor. Tenemos grados de libertad 2. Tenemos un valor F de 4.09 y como podemos ver tenemos un valor P del 0.08. En esta ocasión tenemos que nuestro valor que el valor de 0.028 es menor al 0.05, por lo que podemos decir que nuestra hipótesis nula se acepta y se rechaza nuestra hipótesis alterna. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos una R cuadrada de 23.27, tenemos una R cuadrada ajustada del 17.59 y una R cuadrada predeterminada del 5.27. Para las medias tenemos que para el autocompacto tenemos una muestra de 10, una media de 44.70, una desviación estándar del 4.40 y un intervalo de confianza del 95% entre el 41.81 y el 47.59. Para lo que son los autos medianos, nuevamente tenemos una muestra de 10, una media del 42.10, una desviación estándar de 4.36 y un intervalo de confianza entre el 39.21 a 44.99. Para los autos grandes, nuevamente tenemos una muestra de 10, una media del 39.00, una desviación estándar de 4.62 y un intervalo de confianza del 36.11 al 41.89. Tenemos una desviación estándar agrupada de 4.45970. En las comparaciones de parejas de Tukey, lo maneja por letras, como lo podemos ver aquí. Dice agrupar información utilizando un método de Tukey y una confianza del 95%. Aquí tenemos también pues decimos que para el auto compacto tenemos una letra A y en el auto mediano tenemos que comparte la letra A y B, y para el auto grande tiene una letra B. En el auto mediano pues comparte de una letra de ambos, pero entre la agrupación del auto compacto y el grande pues no comparten ninguna letra, ¿no? Entonces, como lo hemos estado mencionando, pues son significativamente diferentes. Las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes, que es lo que habíamos observado, y por lo que observamos ninguna comparte letra entre sí. Para esta parte de aquí, pues comparando lo que son las
se podría decir que en el tenemos una diferencia de niveles de auto mediano contra auto compacto. Tenemos una diferencia de las medias de menos 2.60. Tenemos un intervalo de confianza negativo del 7.55 a 2.35. Cuando el intervalo de confianza pasa en lo que es en nuestro valor 0, se puede decir que pasamos en esta parte de aquí, si podemos notar, va del negativo a 2, pasa por lo que es el 0, lo que significa que los valores pudieran ser iguales. Para lo que es el auto grande y el auto compacto también tenemos una diferencia de menos 5.70, un intervalo de confianza de menos 10.65 a menos 0. En esta de aquí, si podemos notar, no alcanza a pasar lo que es 0, todavía estábamos en lados negativos. Entonces puede que lo que significa que o al menos una de ellas es diferente, ¿no? Para el auto grande, entre el auto mediano tenemos un intervalo de confianza de menos 8.05 y 1.85. Como lo mencionamos en el caso de los autos medianos contra los autos compactos, cuando el intervalo de confianza pasa por lo que es el 0, significa que los valores pudieran ser iguales, ¿no? Si podemos observar lo que es nuestro valor P ajustado, los dos pasan son mayores a 0.05, a comparación de lo que es este del medio, pues es menor al 0.05, ¿no? Entonces es lo que nos decía, que por lo menos uno de ellos entre ellos pudieran ser iguales, pero hay uno que es diferente, ¿no? Para lo que es feature, podemos observar lo mismo, ¿no? No comparten letras podemos observar que entre la agrupación no comparten letras entre sí, y lo que nos dice que pues las medidas que no comparten una letra son significativamente diferentes. Perdón. Para lo que es feature, como lo mencionaba, entonces tiene pruebas individuales de feature para diferenciar las medias. Y nuevamente hacemos lo mismo. Nuevamente vemos que entre ellas no comparten letras. En nuestros intervalos de confianza vuelve a suceder lo mismo. Pasamos de lados negativos, pasa de negativo a positivo, pasando por lo que es el 0. Entonces quiere decir que pudieran ser alguno de sus pudieran ser iguales, ¿no? En la parte de lo que es el auto grande y el auto compacto, nuevamente vemos que es diferente a ambos, que lo que es auto mediano con auto compacto y auto grande con auto mediano. No alcanza a pasar por lo que es por lo que es 0. En esta de aquí sí logra pasar, entonces pudieran ser iguales, ¿no? Para lo que es Dunen, pues igual, ¿no? En la agrupación, pues vemos que entre estos dos comparten una letra, la cual dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Si podemos ver, el auto grande no comparte la letra A, entonces significativamente es diferente de la media del nivel de control. Nuevamente tenemos un valor P ajustado del 0.33, es mayor a 0.05, por lo que podemos decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Para lo que es lo que es lo que es HCU, dice que el nivel de confianza tenemos individual del 94.41, tenemos un valor P ajustado del 0.169, en este de aquí se vuelve a repetir, y para lo que es el auto grande con el auto compacto tenemos un valor P del 0.08. Como conclusión, podemos decir que la prueba de Tukey y Fisher nos dicen que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Se puede decir que
que en los autos medianos y que en los autos grandes, que es lo que habíamos observado en ellos, y ya que ambos tocan el cero, que es lo que les mencionaba de que cuando pasaba de negativo a cero, decimos que pudieran no ser significativamente diferentes. Y en la prueba de HSU, que en este caso no son significativamente diferentes. Para el valor P que obtuvimos del 0.979, si mal no recuerdo, al principio, es este de aquí, del 0.979, lo cual es mayor a 0.5, decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula, de que las varianzas son iguales, pero tampoco podemos descartar que son diferentes, por lo que aceptamos la hipótesis alterna, de que por lo menos una de sus medias es diferente. Con esto concluiríamos lo que es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejercicio. Para este nos dice que son ejercicios, lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. Vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Nos han dado tipos de automóvil: compacto, mediano, grande, 10 muestras de cada uno de ellos. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de las máquinas para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas del High Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a realizar lo mismo, vamos a hacer la prueba de varianzas. Entonces realizamos exactamente lo mismo, ¿no? Voy a cerrar este ejercicio, ya no lo vamos a utilizar. Yo aquí ya tengo el segundo. Entonces vamos a irnos a lo que es estadística, vamos a irnos a NOVA y vamos a seleccionar prueba de varianzas, perdón. Vamos a seleccionar la segunda opción que nos brinda y aquí vamos a poner las tres opciones que tenemos, ¿no? Vamos a poner en las gráficas, vamos a seleccionar, perdón, aquí no es. Entonces aquí le damos en aceptar, y una vez que le damos a aceptar, vamos a dar auto compacto, auto mediano y auto grande, le vamos a dar en aceptar. Una vez que damos a aceptar, nos arroja la siguiente gráfica. Nos dice que tenemos unas comparaciones múltiples con un valor P de 0.120 y un valor prueba de Levins del 0.173. Si podemos observar, pues ambos son mayor a nuestro nivel de significancia del 0.05. Nuevamente podemos decir que podemos rechazar lo que es que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula o lo que es nuestra hipótesis alterna, ¿no? Como decíamos, no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Para lo que es nuestro pergamino, vamos a leerlo. Nos dice que nuevamente nos menciona lo que es nuestro valor P. Dice que tenemos un intervalo de confianza en el auto compacto de 49.44 y a 168.127. Para el auto mediano tenemos un intervalo de confianza del 72.46% y entra a 191.778. Para lo que es el auto grande tenemos un intervalo de confianza del 98.78 a 408.828. Tenemos una desviación estándar del 79.520, para el mediano de 102.802 y para el auto grande 175.265. Tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%.
Ahorita vamos a sacar lo que es nuestra ANOVA. Entonces es lo que mencionábamos aquí, ya observamos esto. Entonces nos vamos a ir otra vez a lo que es ANOVA. Vamos a seleccionar ANOVA de un solo factor. La cual nos dice que vamos a determinar si las medidas de dos o más grupos difieren entre sí, ¿no? Entonces lo hacemos en la mitad. Vamos a lo que es estadísticas, vamos a lo que es ANOVA de un solo factor. Seleccionamos nuevamente lo que es nuestra opción 2, seleccionamos nuestras tres opciones. En lo que son comparaciones, nuevamente seleccionamos todas las opciones que nos brindan, damos a aceptar. Y en lo que son gráficas, vamos a seleccionar 3 en 1, damos a aceptar y nuevamente aceptar. Para nuevamente vamos a leer lo que son las gráficas. Podemos ver que nuestra gráfica de residuos está disperso, todo está en el centro. También tenemos en el valor ajustado que está disperso un poco hacia la izquierda, y en nuestro valor de nuestro histograma podemos observar que si hacemos lo que es nuestra campana, se va más hacia el lado izquierdo, que son hacia lo que es nuestro lado negativo. Para la gráfica de intervalos, nos dice que la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Tenemos un intervalo de 300 a 500 y tenemos una media para el auto compacto de 431.5. Para lo que el auto compacto, para lo que es el auto mediano, tenemos una media de 390.6, y para lo que es nuestro auto grande tenemos una media de 385.8. Para lo que es HSU, dice que media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles para auto compacto y auto mediano. Nos dice lo mismo, ¿no? Lo que habíamos observado en nuestras gráficas anteriores, que nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos observar que en las tres comparaciones que nos realizan, las tres pasan por lo que es nuestra cota de 0. Para lo que es nuestra gráfica de Dunning, vemos nuevamente lo que es nuestro intervalo, nos manda la misma descripción, que no contiene 0. Aquí en lo que es Dunning, como lo mencionamos anteriormente, nada más nos hace lo que son dos comparaciones. En el otro podíamos observar lo que son 3. Entonces ambos pasan por lo que es nuestro 0. Entonces se podría decir que no son significativamente diferentes, porque dice que si no contienen 0, las medias correspondientes es diferente, ¿no? En este caso sí pasan, entonces podemos decir que son iguales. Entonces, para lo que es nuestra prueba de Fisher, nuevamente podemos observar que las tres están pasando por lo que es nuestro 0. Para lo que es nuestra gráfica de Tukey, también, aunque está un poco más en lo que es auto grande y auto mediano, podemos observar que está más hacia el lado positivo que hacia el lado negativo. También en esta gráfica los tres pasan por lo que es nuestro 0. Si vemos lo que es nuestro pergamino, vamos a analizarlo uno a uno. Dice que tenemos para lo que es el análisis de la varianza, para lo que es el factor tenemos un grado de libertad de 2, para lo que es el error tenemos un error de grados de libertad 27, para lo que es nuestro valor F tenemos un valor de 0.40 y lo que es nuestro valor P es de 0.676. Nuevamente aquí podemos decir que es mayor a nuestro valor de significancia, el 0.05,
obteniendo diciendo que nuestra hipótesis no tenemos los resultados suficientes para poder determinar en rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Tenemos, en resumen del modelo, tenemos una R cuadrada del 2.86, una R cuadrada ajustado del 0.00 y una R cuadrada predeterminada igual de 0. Para lo que son los intervalos de confianza, tenemos para el auto compacto de 349.8 a 513.2. Para lo que es nuestro auto mediano, tenemos un intervalo de confianza del 308.9 y 472.3. Para el auto grande tenemos un intervalo de confianza de 304.1 a 467.5. Para los tres tenemos una desviación estándar del 79.5. Para el auto mediano 102.8, auto grande 175.3. Para los tres tenemos un número de muestra de 10 y tenemos una media de 431.5, 390.6 y 385.8. Tenemos una desviación estándar agrupada de 125.978. Para lo que son las comparaciones de Tukey, dice que si las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí podemos observar que las tres comparten lo que es la letra A, entonces no son diferentes entre sí. Nuevamente, lo que es en esta parte de aquí podemos observar que el intervalo de confianza nuevamente pasa del lado negativo al lado positivo, pasando por lo que es el 0. En el valor ajustado P, en las tres observamos que son mayores a nuestro nivel de significancia del 0.075, por lo que volvemos a mencionar que cuando es mayor a lo que es nuestro valor de significancia del 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Tenemos un nivel de confianza individual del 98.04. Vamos a ver lo que es la prueba de Fisher. Nuevamente en la prueba de Fisher podemos ver que en la agrupación las tres comparten la letra A. Entonces, la que nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Para esto sería igual. Para lo que es la comparación entre ellos, también para lo que es nuestro valor ajustado, nuevamente, a pesar de que nuestros valores son diferentes, los tres son mayores a son mayores a lo que es nuestro valor de significancia del 0.05%. Nos manda un nivel de confianza simultánea del 88.07. Para lo que es la comparación de Dunet, nos dice que las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes a la media del nivel de control. Todas en este grupo, en estas agrupaciones, vemos que comparten lo que es la letra A. Para lo que es las comparaciones entre ellas, como hemos mencionado, Dunet solamente nos da 2 comparaciones y no 3. Nos da un valor de ajustado de 0.692 y de 0.635. Para esta también nuestro nivel de significancia es mayor al 0.05, por lo que volvemos a repetir que nuestro nivel de significancia no podemos rechazar lo que es nuestra hipótesis nula, ¿no? Porque es mayor no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Tenemos un nivel de confianza individual del 97.27. Para lo que es las comparaciones múltiples de HSU, nos dice que nos está haciendo la comparación entre el auto compacto y el auto mediano. Tenemos una diferencia de medias de 40.9. Tenemos un intervalo de confianza de menos 71.6 a 153.4. En este también podemos observar que
pasa por lo que es el 0, por lo que nos dice que que suelen ser significativamente diferentes. Tenemos un valor P ajustado del 0.362 para lo que es el auto mediano. Con el auto compacto tenemos una media negativa de menos 40.9. Tenemos una diferencia del 56.3 y un intervalo de confianza de menos 153.4 al 71.6. Tenemos un valor T de menos 0.73 y un valor P ajustado de 0.362. Para el auto grande y el auto compacto nos dice que tenemos una diferencia de menos 45.7 y de las medias, y una diferencia del 56.3, teniendo un intervalo de confianza del menos 158.2 a 66.8. Para el valor T tenemos un valor negativo de 0.81 y un valor ajustado del 0.329. Nuevamente nuestro valor P es menor al 0.05, por lo que volvemos a repetir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula. Tenemos el nivel de confianza individual del 94.41. Y esto sería todo para lo que es nuestro ejercicio número 2. Vamos a realizar ahora vamos a ver ahora el tema de lo que es un análisis de varianza con dos factores. Entonces, como definición tenemos que existe una interacción entre dos factores y el factor de uno de los dos factores cambian las diferentes categorías del otro factor. Como objetivo tiene con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Se utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Como requisito nos pide 6 pasos. El primero de ellos nos dice que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Como paso 2 nos dice que las poblaciones tienen la misma varianza con una desviación estándar o desviación estándar, ¿no? Una varianza al cuadrado o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Este es nuestro primer ejercicio en lo que es análisis de varianza de dos factores. Nos dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, lo que es extranjero y nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Nos menciona que utilicemos un nivel de significancia del 0.05. Aquí está nuestra tabla. Nos menciona que lo que ya hemos dicho anteriormente, que tenemos dos tipos de automóvil, extranjero y nacional, y para cada uno de ellos tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Lo primero que tenemos que hacer es nuevamente nuestro análisis de medias. Nos vamos a ir a lo que es ANOVA y vamos a seleccionar análisis de medias. En ella vamos a escoger como respuesta lo que es la desaceleración, y como primer factor vamos a tomar como tipo de auto, y factor número 2 vamos a seleccionar el tamaño del auto. Vamos a darle en aceptar y automáticamente nos va a arrojar la siguiente gráfica. Vamos a hacerlo ya directamente a lo que es Midtag. Voy a abrirlo. Entonces aquí están. Entonces vamos a ir a lo que es estadística. Vamos a seleccionar ANOVA. Vamos a poner análisis de medias. Como lo mencionamos, aquí vamos a escoger lo que es la desaceleración. En los factores vamos a seleccionar el tipo de auto y el tamaño. Le vamos a dar en aceptar y nos va a arrojar la gráfica, ¿no? Como podemos observar, tenemos un límite inferior y un límite superior.
para lo que es el efecto, lo que es el tamaño del automóvil con el tipo del automóvil. Aquí podemos ver que todos están dentro de lo que son nuestros límites, ninguno de ellos sobresale más que el otro, todos están dentro de. Para lo que es nuestros efectos principales para el tipo de autos, todos, como mencionábamos aquí, ¿no? Todos están cercanos a lo que es cero, por lo cual la variación de la desviación estándar es la misma, no difiere ninguna de la otra. Podemos seguir diciendo que en esta primera gráfica se mira una distribución normal de los puntos, mientras que en la segunda, que es esta de aquí, tiene mayor impacto los autos extranjeros, que es este punto, si podemos observar, va más hacia la alza y este va más hacia abajo, ¿no? Lo que mencionábamos, que tiene mayor impacto los autos extranjeros que los nacionales. Para esta tercera decimos que podemos encontrar que los tres valores dentro de los límites, y podemos como descartar que tenemos que entre más grande sea el automóvil, existe una menor posibilidad de que el impacto en el cuerpo, ¿no? Si podemos observar, lo que es en el auto compacto va más hacia arriba, casi llegando a lo que es nuestro límite superior, y lo que es el auto grande va hacia abajo, ¿no? Que es lo que mencionábamos ahorita, que mientras más grande sea el carro, pues tenemos menor impacto. Lo que es el auto mediano, pues está entre el medio de ambos. El siguiente paso que tenemos para él, pues es irnos a lo que es ANOVA. Vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Como conclusión en la primera gráfica que vimos, es que el resultado de tipo de autos, tenemos que el valor P es menor que 0.05, por lo que podemos decir que no contamos con evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis, para rechazar lo que es la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que existe diferencia entre las medias de los automóviles extranjeros y los nacionales. El tamaño del automóvil que tenemos con un valor P que es mayor a 0.05, por lo que decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, de sus medidas son iguales, ¿no? Vamos a realizar lo que mencionamos. Vamos a irnos a lo que es estadística. Vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Seleccionamos estadística, ANOVA y ANOVA balanceado. Aquí vamos a seleccionar como respuesta desaceleración del pecho. En esta parte de aquí vamos a poner tipo de automóvil y tamaño del automóvil, y también vamos a poner tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En las gráficas vamos a poner 4 en 1, vamos a dar a aceptar y aceptar. Automáticamente nos va a arrojar esta gráfica. En la de residuos, si podemos observar, todas están distribuidas a lo que es nuestra línea. Entonces tenemos una distribución normal. Para lo que es el valor ajustado, también se puede observar una distribución normal. Para lo que es nuestro histograma, podemos observar que la mayoría de ellos se va hacia el lado positivo, haciendo la campana. Tenemos un solo valor que se está alejando un poco de ellos, que es hacia el lado negativo. A la que es la orden de observación, tenemos una distribución normal. Vamos a seguir con esta, ¿no? Dice que
como conclusión en este decimos que vamos a ver lo que es el pergamino. Nos dice que la ANOVA es desaceleración contra tipo de automóvil con el tamaño del automóvil. Nos dice que tenemos un tipo de automóvil fijo, 2, extranjero nacional, tipo del tamaño tenemos 3, compacto, mediano y grande. El análisis de varianza de desaceleración del pecho nos dice que tenemos en el tipo de automóvil un grado de libertad 1, tenemos un valor P del 0.038, tenemos el tamaño del automóvil con un valor P del 0.060 y el tipo de automóvil tenemos un valor P del 0.717, ¿no? En ese tipo de automóvil de tamaño de auto en valor P está por encima del valor de significancia, por lo que se puede decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es la hipótesis nula. Y después tenemos sus medidas pudieran ser iguales, ¿no? Tenemos una R cuadrada del 32.77 y tenemos una R cuadrada del 52.54 y una desviación estándar del 4.464. Podemos decir que nuestra R cuadrada ajustada nos da el total de la variación aplicada en los datos y los pudimos realizar a dos factores, ¿no? Nos pide también que realicemos lo que son nuestras gráficas de intervalo. Vamos a ir a lo que es ANOVA, vamos a seleccionar gráficas de intervalos y lo vamos a hacer nuevamente. Entonces dijimos que era estadística, ANOVA, gráfica de intervalos, vamos a seleccionar, nos vamos a ir a lo que es una Y y no vamos a seleccionar múltiples Y. Y nos dice que vamos a seleccionar con dos grupos. La Y nos da lo que son nuestros valores de salida. Vamos a dar aceptar. Vamos a poner en variables de gráficas de desaceleración del pecho y en las variables categóricas para agrupación vamos a poner ambas, ¿no? El tamaño y el tipo. Nos dice que vamos a dar en aceptar y automáticamente nos debe arrojar esta gráfica. Entonces damos a aceptar y aquí nos arroja lo que es nuestra primera gráfica, ¿no? Nos dice el tamaño en la parte de las X podemos ver lo que son los autos, que es compacto, grande, mediano para ambos, ¿no? Extranjero y nacional, y en las Y pues lo que son nuestros valores. Podemos observar que tenemos en el auto compacto una media de 47. Para lo que es el auto grande tenemos una media de 39.66. Para el auto mediano tenemos una media de 45.66, que si lo vemos en lo que es nuestra primera tabla, que es esto de aquí, ¿no? Entonces nos dice que para el auto mediano tenemos en el extranjero de 45.66, entonces es esto de aquí, ¿no? En lo que es el extranjero tenemos una media entre eso. Entonces estamos aquí. Si podemos ver que en el auto nacional, en el auto compacto tenemos valores más pequeños, está como más compacto. Tenemos una media de 43. Para lo que es el auto grande tenemos una media de 36 y para lo que es el auto mediano una media de 38. También nos pide que realicemos lo que es la gráfica de efectos principales. Vamos a irnos otra vez a ANOVA, lo que es gráfica de efectos principales, y vamos a seleccionar en respuesta de desaceleración del pecho, y para lo que son los factores vamos a seleccionar los dos, ¿no? Lo que es el tipo y el tamaño del automóvil.
lo hacemos en Minitab. Ya los tenemos seleccionados y le damos en aceptar. Automáticamente nos arrojan la siguiente gráfica. Si podemos observar lo que son en las X tenemos lo que en la primera parte tenemos lo que son extranjeros y nacionales y el tipo. Entonces, si podemos observar que el auto extranjero es el que va más hacia arriba y el auto nacional nos muestra que va más hacia abajo, ¿no? Para el tamaño del automóvil tenemos compacto, grande y mediano. El compacto se puede observar que va más hacia arriba, el grande va hacia abajo y el mediano pues está en un punto medio de ambos, ¿no? Para este dice que tenemos tiene un valor descendiente el auto extranjero y su media es mayor al nacional, ¿no? Entonces, que su media es mayor al nacional, que es lo que podemos observar aquí. El extranjero nos da una media de 44.11 y el nacional nos da una media de 39. Entonces, la media del extranjero es mayor. Después nos requiere que realicemos lo que son las gráficas de interacción. Vamos a irnos otra vez a Minitab, vamos a escoger estadísticas, ANOVA y vamos a seleccionar la última opción que es la gráfica de interacciones. Vamos a seleccionar la respuesta de desaceleración del pecho en los factores tamaño automóvil. Vamos a dar tamaño y el tipo y vamos a dar aceptar. En esta nos muestra que no tenemos no hay interacción entre ellas, por lo que no se cruzan entre sí, no son paralelas y se puede observar que un factor no influye en el otro, ¿no? En conclusión vemos que las rectas de estos nunca se cruzan entre sí, por lo que no se genera una interacción entre ellas, ¿no? Que es lo que mencionábamos. Podemos realizar lo mismo haciendo el cambio, vamos a verlo ahorita. Vamos a escoger estadísticas, nuevamente nos vamos a ANOVA, seleccionamos nuevamente gráfica de interacciones y en esta parte de aquí vamos a cambiar, ¿no? Primero teníamos el tamaño, entonces ahora vamos a poner primero lo que es el tipo y después el tamaño. Le damos en aceptar y si vemos nos arroja una gráfica diferente. Pero nuevamente podemos observar que los autos grandes nacionales está más hacia arriba, el auto compacto va más hacia arriba que los otros, ¿no? Pero en esto de aquí nuevamente podemos observar que ninguna de ellas se cruza entre sí, entonces no tienen interacción entre ellos. Eso sería todo para lo que es el ejercicio número 3. Vamos a realizar lo que es el ejercicio número 4. Entonces voy a cerrar estos de aquí. Para el ejercicio número 4 o el ejercicio número 2 de lo que es varianzas de dos factores, nos dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Dice que vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar que existe un efecto de interacción. En el ejercicio anterior pues así lo mencionamos, ¿no? De que no había interacción entre sí. Dice que un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Nuevamente vamos a ver lo que es compacto, mediano y grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05%. Aquí nos muestra nuestra tabla. Aquí tengo lo que es mis datos ya en Minitab. Voy a abrirlos.
aquí ya abrió lo que es nuestro Minitab. Entonces ya los tengo yo aquí registrado lo que son nuestros datos, que son las lesiones en la cabeza, el tipo de automóvil y el tamaño que menciona en cada uno de ellos. Lo primero nuevamente que nos dice que realicemos es el análisis de medias, el cual nos va a determinar si la media de cada grupo difiere de la media general para datos normales, binominales o de Poisson. Entonces lo hacemos. Entonces es estadística, ANOVA, análisis de medias. Vamos a poner en la que es la respuesta, vamos a seleccionar lesiones en la cabeza, factor 1 el tipo y el factor 2 es nuestro tamaño. Vamos a darle en aceptar y automáticamente nos arroja la siguiente gráfica. En los efectos de la interacción nuevamente podemos, en las tres nos muestra un límite inferior y un límite superior. En la primera gráfica vemos que los efectos de la interacción se mantienen dentro de los límites establecidos, por lo cual no contamos con una variación significativa. También en lo que son los efectos de las entre tipo de autos, vemos que los autos extranjeros, en esta de aquí, son los que tienen un mayor impacto en lesiones por encima de los nacionales. Y vemos los nacionales está hacia abajo y en los extranjeros va hacia arriba. Entonces nos dice que esto tiene mayor impacto en lo que son las lesiones. En esta parte de aquí nos dice que por último, en cuanto a tamaño, podemos percibir que todos los están dentro de las limitaciones, pero al menos el de menos impacto en lesiones en la cabeza pues es el auto grande, ¿no? En cuestión de este de aquí podemos ver que en los extranjeros hay menor, y en el tipo pues el grande es el que nos da nos brinda menos lesiones. De igual forma, en este ejercicio nos dice que vamos a realizar lo que es el ANOVA balanceado. Vamos a seleccionarlo. Nuevamente estadística, ANOVA balanceado. Seleccionamos en la respuesta las lesiones. En el modelo vamos a colocar el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y vamos a poner tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, damos a aceptar y aceptar. Nos muestra aquí en la gráfica de probabilidad que con distribución normal los ajustes también se ven distribuidos hacia ambos lados. La campana de Gauss se muestra en el centro y cargada hacia lo que es la izquierda, y los datos que es esta de aquí, ¿no? Si nosotros hacemos lo que es nuestra campana, se ven más recargados hacia la izquierda, ¿no? Los datos residuales en esta parte de aquí nos muestran los retirados de los puntos en la línea de regresión. Ninguno hay un punto nada más que sobresale un poco, pero está dentro de, para lo que es si leemos lo que es nuestro pergamino, dice que los análisis de varianza de lesiones en la cabeza, ¿no? El tipo de automóvil, tenemos un grado en los grados de libertad tenemos 1, para lo que es el tamaño del automóvil tenemos 2, y para el tipo de automóvil, por el tamaño del automóvil, tenemos un grado de libertad de 2. Tenemos una F de 2.25, 0.44 y 1.41. Para lo que es nuestra P, tenemos un valor del 0.159, 0.655 y 0.281. Aquí podemos nuevamente decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula.
Tenemos lo que es nuestra R cuadrada de 33.15, una R cuadrada ajustada del 5.30. También nos pide que realicemos, nuevamente vamos a hacer lo que es nuestro intervalo. Nuevamente vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos. Vamos a seleccionar nuevamente con grupos, damos en aceptar y vamos a poner las variables, vamos a poner las lesiones y las variables categóricas. Vamos a seleccionar lo que son el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar nuestra gráfica de intervalos, ¿no? En esta tercera gráfica vemos lo que son nuestras medias en cada uno de ellos. Nos dice que es en el compacto nos dice que es de 445. Para lo que es el automóvil grande y el tipo extranjero tenemos una media del 457.33. Para lo que es el auto mediano extranjero tenemos una media de 380. Para lo que son los autos nacionales, en el compacto tenemos una media de 384.33. En el grande tenemos una media de 240 y para el mediano tenemos una media de 397. Después también nos vamos a realizar lo que son nuestras gráficas de efectos principales. Entonces vamos a ir a estadística, nuevamente a ANOVA, gráfica de efectos principales. Vamos a seleccionar como respuesta a lesiones de la cabeza, en los factores tipo de automóvil, tamaño y el tamaño de automóvil. Vamos a darle en aceptar. Aquí podemos observar que en el tipo del automóvil, el extranjero en el auto nacional tiene menor impacto que en el del extranjero. En lo que es el tamaño, podemos decir que el que tiene menor impacto es el grande, a comparación del compacto que va más hacia arriba. Tenemos más lesiones en lo que es el auto pequeño o el compacto, y en el que menos lesiones tenemos es en el auto grande, pero lo que sería auto grande pero nacional. Por otra parte, la diferencia más grande encontrada en el tamaño de los autos es entre el compacto y el grande, ¿no? Si podemos observar entre el grande y el mediano, pues es menor, ya que la línea del compacto va mucho más hacia arriba. También, por último, nos pide que realicemos lo que es nuestras gráficas de interacción. Vamos a realizarlo para ambos de las dos formas, ¿no? Entonces vamos a irnos a lo que es estadística, ANOVA, a gráfica de interacciones. Vamos a seleccionar lesiones en la cabeza y vamos a poner tamaño del automóvil y tipo de automóvil. Esa sería la primera. Entonces estadística, ponemos otra vez ANOVA, gráfica de interacciones, y aquí vamos a modificar, vamos a poner primero ahora el tipo y después el tamaño. Damos a aceptar y nos arrojan las gráficas, ¿no? Vamos a poner las dos para compararlas igual. En ambas gráficas podemos ver que sí hay interacción entre ellas. Los tres, bueno, en este de aquí, lo que es en el tamaño del automóvil se intersecta entre lo que es el automóvil grande y el automóvil mediano. Hay interacción en lo que es el extranjero y el nacional.
Este sería el extranjero y este sería el nacional. Entonces, entre ellos sí hay interacción. En la última gráfica también podemos observar que hay interacción entre lo que es el auto compacto y el auto mediano. Aquí hay una interacción entre ellas y también hay una interacción entre el auto compacto y el auto grande. Podemos concluir en estas que, de acuerdo a lo que nos preguntaba nuestro ejercicio al principio, si existía un efecto de interacción, pues la respuesta sería sí existe un efecto de interacción entre ellos, ¿no? Esto sería todo por mi parte, espero que sea de su ayuda.